Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica para todo el mundo, tratando de contar las informaciones que habitualmente los medios hegemónicos tergiversan o tratan de ignorar. Y en este caso, todos nuestros ojos y oídos están puestos en lo que está ocurriendo allí en Asia Occidental, sobre todo en todo este hecho tremendo de la confrontación iniciada por la entidad sionista israelí junto con Estados Unidos, tratando de someter a la República Islámica de Irán. Sin embargo, las cosas aparentemente no están saliendo como la coalición Epstein, como se ha dado a llamar a esta componenda israelí norteamericana, habían programado. Y en este sentido, queremos hablar con un amigo, un colaborador y un compañero muy activo en estos temas precisamente del análisis de política internacional y sobre todo de esa región, que es Pablo Jofré Leal, que nos recibe muy gentilmente desde Chile. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos, un placer y un honor estar en tu programa precisamente para analizar estos temas que se necesitan estos programas, ¿no? Programas Sí. como el que llevas tú adelante, porque si nos basamos en la prensa hegemónica, nos quedamos con que el mundo ya está dominado y no hay nada más que hacer. Pablo, lo primero que se me ocurre es que aparentemente ese paseo que pensaban hacer de este ataque, tanto los sionistas como los estadounidenses, no ha sido tal. Se han encontrado realmente con una confrontación muy fuerte por parte de la República Islámica que, como se hacía en las anteriores guerras, han planificado con tiempo la respuesta que iban a dar. Lo venían anunciando, no era retórica. Si hay algo que estaba claro es que la República Islámica, a través de sus dirigentes máximos, había preanunciado que si Estados Unidos e Israel se animaban, iban a recibir realmente una feroz resistencia. Esto ya no solo es resistencia, esto es pasar a la ofensiva. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, Carlos, el actual estado de situación nos indica que más que cumplir los objetivos, las expectativas de esta hegemonía arrogante, como lo denominaba Seyed Ali Khamenei, de esta guerra, que es una guerra, primero una guerra impuesta absolutamente por esta alianza imperial sionista. Aquí no hay razón alguna para haber ido a una guerra, más allá de las ambiciones políticas, energéticas, geopolíticas que tiene Washington con su aliado fundamental en la zona, que es el régimen sionista israelí. No hay una amenaza, no ha habido una amenaza de Irán. Todo ha sido una narrativa y un relato permanente, Carlos, bien lo sabes. Entonces, en ese plano, el estado de situación nos indica que aquellos que pensaban que esto, como bien lo dices, iba a ser un paseo más, iba a ser bombardear unos días y luego la rendición incondicional, el concepto que ha manejado el establishment estadounidense, no ha sido un paseo más. Lo que ha sido es la muestra evidente que la República Islámica de Irán ha cumplido cada uno de los desafíos, los objetivos y los planteamientos que ha realizado. Esta se llama Operación Promesa Verdadera 4. Y no es la cuarta porque sí, es porque Irán ha sufrido una serie de agresiones en la cual la estrategia militar iraní ha sido muy clara y muy evidente, muy inteligente. Ha dicho, vamos a contestar en función del ataque que hemos recibido, en las primeras, ¿no? Por tanto, oleadas de aviones no tripulados, drones, luego unos misiles balísticos y se acabó. Pero claro, eso tenía un objetivo de inteligencia militar, que era cómo operativizar el sistema de respuesta de Israel, sobre todo, y de las bases militares de Estados Unidos. Perfecto, lo hacen así. ¿Dónde están ubicados los radares? ¿Dónde están ubicados los servicios de inteligencia? Operación Promesa Verdadera 2, más intenso.
más fuerte, más potente, y por tanto con uso ya no solo misiles balísticos, sino de crucero y uno que otro hipersónico. Ahí se sorprende estas potencias occidentales junto al régimen sionista israelí y dicen, parece que aquí hay armas que nosotros no tenemos contemplado. Operación Promesa Verdadera 3, junio del 2025. Agresión israelí y la incorporación de Estados Unidos con el ataque a instalaciones nucleares. Respuesta potente por parte de la República Islámica de Irán con uso ya masivo de drones, de misiles balísticos, de crucero hipersónicos, que generó, por tanto, la exigencia o petición más bien de mediación por parte, no de Irán. Irán no pidió mediación. Irán estaba dispuesto a continuar lo que hubiese que continuar, y la mediación vino por parte, o la petición de cese al fuego por parte de la alianza entre sionistas y el imperio, ¿no? Por tanto, viene el cese al fuego, viene el recuento de víctimas, 3.000 víctimas en la República Islámica de Irán, fue sentido absolutamente, claro que sí, pero también el régimen israelí, con su censura permanente, no dio a conocer la cantidad de daño que tuvo en centros energéticos, en centros militares, en servicios de inteligencia, en su infraestructura económica. Viene la cuarta operación Promesa Verdadera, que es esta, que es una operación donde Irán lo advirtió, como bien lo dijiste, Carlos. Dijo, si hay una agresión por parte de Israel y en esa agresión participa Estados Unidos o participan sus proxies en la zona a través de las bases militares, va a haber una respuesta contundente de Irán. Y en eso estamos. Pero fíjate que la inteligencia, la estrategia militar indicó lo siguiente. Los primeros ataques de la República Islámica de Irán fueron a los centros neurálgicos desde el punto de vista de la vigilancia. Radares en Bahrein, radares en Qatar, radares en Arabia Saudí, servicios de inteligencia, centros de acopio de material, bases militares. Y por tanto los dejó ciegos. O a lo menos tuerto, ¿no? A lo menos tuerto. Porque en definitiva de ahí comienzan los ataques progresivos contra instalaciones militares, contra instalaciones de la política israelí, más ataques a las bases militares, generando lo que tenemos hoy. No fue un paseo y más bien ha sido la intensificación de la estrategia militar iraní que ha ido calculada paso a paso y que ha significado que el régimen israelí con el régimen estadounidense comiencen entonces a triplicar o cuadriplicar los objetivos iniciales. Derrocar al gobierno, matar a sus líderes, luego elegir a sus líderes. Recordemos lo que dijo Donald Trump. Dijo ante el magnicidio de Seyyed Ali Khamenei, dijo, no, nosotros tenemos que participar en la elección del liderazgo iraní. No saben con quién están. Es muestra de la ignorancia supina que tienen estas potencias arrogantes respecto a quién tienen al frente. Un país milenario, un país soberano, un país digno que no está dispuesto un ápice a ceder en función de su defensa territorial. Un país que además, entre la guerra de junio del 2025 y esta agresión, sufrió manifestaciones pacíficas al inicio, reconocidas por el gobierno como legítimas, justas, a las cuales había que buscar solución porque era un factor económico, pero la intervención de los servicios de inteligencia occidentales, la CIA, el Mossad, el MI6 y otros, generó, por tanto, la muerte de 3.200 iraníes. Gran parte de ellos, población civil, policías, milicianos, guardias fronterizos, la incorporación de otros elementos terroristas bajo el objetivo de derrocar al gobierno. Ese era el objetivo de esa manifestación y fracasó. Y fracasó ostensiblemente. Millones de iraníes salieron a la calle a rechazar eso y al mismo tiempo apoyar al gobierno. Y más hoy, aún, más aún. Lo hemos visto por el Día Mundial del Quds, millones de iraníes en la calle, no solo saludando a Palestina, sino que al mismo tiempo reconociendo que van a llegar hasta donde haya que llegar, repitiendo con inteligencia, con convicción, que aquí está en la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y la dignidad de la República Islámica de Irán. Ese es el panorama actual y en eso están entrampados Estados Unidos y los suyos. Más aún la decisión del cierre del estrecho de Hormuz, más aún la decisión de Irán de atacar más allá de elementos militares, porque cuando sufre el ataque a centros financieros iraníes dijo, entonces yo respondo
y voy a atacar los centros financieros que tiene Estados Unidos en la zona. Lo que generó la estampida de las instituciones internacionales ha significado la estampida del turismo y por tanto hay daño energético, económico, político, diplomático, y hoy nadie discute. Cualquier medio, incluso los más prosionistas, no pueden dejar de hablar de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Eso es un elemento también de victoria de relato, de narrativa. Así que creo que ese paseo no es tal caso. Un aspecto que quería tocar era, parece ser que Israel también en su sensación de que las cosas no le van bien, porque no le van bien a su aliado principal, está pensando tratar de avanzar sobre el Líbano con todo. Ya lo ha hecho bombardeando permanentemente población civil, esto hay que destacarlo siempre. Israel bombardea residencias donde hay, tanto en Irán como en el Líbano, civiles, o sea, no solamente asesinatos específicos de dirigentes, sino que lleva la guerra a los hospitales, a las escuelas. Bueno, ahora se está hablando de 450.000 reservistas para entrar por tierra al Líbano. ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves la posibilidad de que en este fracaso o semifracaso de derrocar al gobierno de Irán, como pensaban ellos, eh, traten de saldar su ataque, su fracaso con el ataque al Líbano? Bueno, lo primero es dar cuenta de esa realidad. Uno, que esto en el escenario de Asia Occidental no es solo la guerra de agresión contra Irán. Continúa el genocidio del pueblo palestino. Todos los días hay asesinatos de palestinos en Gaza y asesinatos de palestinos en Cisjordania. No ha cesado. Está más invisibilizado por esta situación, pero el asesinato, la destrucción, la construcción de más asentamientos es parte del ADN de este régimen judío sionista israelí. Es parte, componente de su esencia. Es una sociedad mayoritariamente belicista, supremacista, racista. Aquí la minoría puede ser antisionista, minoría, pero la gran mayoría justifica los ataques contra el Líbano, justifica el genocidio contra Palestina y justifica los ataques contra Irán. Bajo su narrativa, ¿no?, supremacista, esa narrativa mitológica que tiene del pueblo elegido, la tierra prometida, o la amenaza existencial, ¿no? O sea, ese cuento que tenemos permanentemente, Carlos, que lo vemos en las películas, en las series, en los libros, en las teleseries, ¿no?, financiadas por la ideología sionista, donde nos presentan a un pueblo sufriente, que ha sido víctima permanente y que no va a aceptar otro holocausto. Claro, no acepta otro holocausto, pero genera un genocidio contra los pueblos. Y en el caso específico del Líbano, evidentemente aquí la primera constatación es que nunca hubo cese al fuego a pesar de la firma de un cese al fuego. Nunca lo cumplió el régimen israelí. Mantuvo permanentemente ocupación de ciertas zonas, 5 puntos fronterizos, y más bien dentro del territorio libanés, en función primero de la legitimidad que le daba esa acción, el patrocinio de Estados Unidos e incluso la fuerza de interposición de la misión de las Naciones Unidas, que es un fiasco. Jamás ha resultado esa fuerza, nunca ha hecho nada. Más aún, ha tenido muertos, ha tenido heridos y no hacen nunca nada. Pero al mismo tiempo ha contado con el apoyo y el beneplácito del gobierno libanés. Un gobierno pro-occidental, absolutamente, que está ahí en función de la decisión de Francia y Estados Unidos, y lógicamente lo que busca el régimen israelí es la normalización de sus relaciones con el Líbano a partir de esa legitimidad de un gobierno en el cual Hezbollah tiene voz, tiene también participación, pero que es capaz de decir, no, aquí no está en juego el gobierno, el tema del parlamento, está en juego la integridad territorial, la soberanía y la independencia del Líbano. Y ante eso nosotros, que hemos sufrido un daño enorme, porque en forma indudable Hezbollah sufrió la muerte de Seyed Hassan Nasrallah, sufrió la muerte de líderes políticos y militares, un golpe muy fuerte, ha logrado ir recuperando parte de su fuerza y hoy participa activamente de esta guerra regional en función de atacar a las fuerzas sionistas en el norte de la Palestina ocupada. ¿Qué es lo que ha hecho entonces el régimen israelí? Fracasa
con Irán, sufre golpes con Irán y por tanto intensifica el genocidio del pueblo palestino y además incrementa los ataques contra el Líbano. No solo desplazando la población del sur del Líbano, sobre todo de Beirut, de la zona sur, que es una zona donde el apoyo a Hezbollah es mayoritario, sino que al mismo tiempo trata de implementar una invasión terrestre bajo la idea de que, fíjate la locura, ¿no? Bajo la necesidad de lograr la seguridad de Israel. O sea, el ente agresor, el ente que asesina, el ente que ocupa territorios, el ente que dispara fósforo blanco, bombardea con fósforo blanco a la población civil, habla de que es necesario establecer puntos de seguridad para el régimen israelí. La parte norte de la Palestina ocupada está llena de asentamientos con colonos principalmente extranjeros, que se hacen llamar israelíes en función de sus propias políticas, pero son ellos los que también han sufrido desplazamiento de ese lado en función de la resistencia libanesa. Aquí lo que se espera es efectivamente que haya un incremento de las acciones militares del régimen israelí contra el Líbano, contra las fuerzas de la resistencia, y que bien lo decías tú, respecto a la muerte de civiles, de niños, de mujeres, porque cuando hay enfrentamientos directos entre los milicianos de Hezbollah y las fuerzas del ejército ocupante, ahí no las ven bien los israelíes, porque los israelíes son especialistas en asesinar niños, en asesinar mujeres, en destruir mezquitas, en destruir escuelas, hospitales, pero cuando se tienen que enfrentar a poca distancia con la resistencia, lo que sucede inevitablemente es la muerte de estos soldados que tienen que retornar en bolsas negras, la destrucción de tanques, porque en general la fuerza militar de Israel se basa en lanzamiento de bombas, lanzamiento de drones, lanzamiento de misiles, uso de tanques, uso de naves de guerra desde el Mediterráneo. Por tanto, es una guerra de botones. No es una guerra desde el punto de vista de una incursión y que voy tomando un pueblo. No, lo que hacen es bombardear, destruir la mayor cantidad posible y van ocupando de allí ese territorio. Algunos le llaman a eso estrategia militar. Yo le llamo exterminio, le llamo una guerra de ocupación, lo llamo una guerra de exterminio. Y eso es lo que ha hecho. Súmale Siria, Carlos. Esa Siria que fue derrocada a Bashar al-Assad en función de fuerzas terroristas, el apoyo de Israel, el apoyo de Estados Unidos, y que genera que hoy ocupe la presidencia de Siria un terrorista que días antes de asumir la presidencia, Estados Unidos le sacó la captura internacional por $10 millones. Ese es el presidente de Siria, que además establece relaciones con el régimen israelí, pero que además permite que el régimen israelí incursione más allá de los altos del Golán. Ese es el panorama en esa zona. Ataques al Líbano, ataques a Siria, ataques a Palestina permanente, hace 78 años ya, y al mismo tiempo los ataques contra Irán. Se está metiendo en una camisa de 11 varas, porque a diferencia de las operaciones Promesa Verdadera anteriores a esta cuarta, hoy Irán está decidido a no negociar, por más que haya llamado y cantos de sirena, y llevar la guerra hasta donde haya que llevarla en función de una decisión con la cual, desde el punto de vista de mi análisis, es la más correcta. Porque la realidad indica que la República Islámica de Irán ha sido permanentemente traicionada en función de su transparencia y su confianza en que el diálogo, la negociación pudiese conducir a algo. No conduce a nada. Y no conduce a nada porque nos encontramos ante dos desquiciados, dos mitómanos, dos megalómanos, que son Benzion Mileikovsky, alias Netanyahu, y Donald Trump, que además le permiten esta guerra salir del embrollo que tiene por acoso sexual, por acusaciones de pedofilia, por acusaciones de violación, por intento de golpe de Estado y otra serie de acusaciones que tiene Estados Unidos. Acusaciones muy similares a las que tiene Mileikovsky, ¿no? Respecto a el ingreso a una guerra, impulsar una guerra para zafar de lo que hubiese sido un proceso judicial que lo hubiese llevado a la cárcel. Y para eso entonces son capaces de sacrificar a parte de su población, pero al mismo tiempo generan una guerra agresiva, una guerra belicista, una guerra de crimen, de genocidio, una guerra que está cambiando hoy el escenario geopolítico de Asia Occidental.
En ese marco, y voy a aprovechar que estás en Chile y sos chileno, voy a tirarte un poco de la información que se está manejando allí, ahora que asumió José Antonio Kast el gobierno. ¿Cómo son los primeros pasos que ves que está dando con respecto a la política exterior? Supongo que totalmente alineado con esta coalición, ¿verdad? Guerrerista. Absolutamente. El señor José Kass es un personaje aliado del régimen estadounidense, es un, es un gobierno de ultraderecha, lo que no es novedad desde el punto de vista de que es parte de lo que se llama estas ideas libertarias, ¿no? Estas ideas que se llevan adelante en función de ciertos conceptos económicos que eh, niegan la relación que puede tener con lo político, ¿no? Es una teoría que se manejó en Chile que se llama la teoría de las cuerdas separadas. Es decir, no mezclemos lo político con lo económico, lo que interesa es llevar adelante acciones que nos permitan de una u otra forma eh, poder establecer la normalidad de las acciones económicas, eh, aunque se caiga el mundo. Y en ese plano, el gobierno de José Kast primero ha declarado su apoyo al régimen israelí. En segundo lugar, es un gobierno que se alinea completamente con Estados Unidos, aunque eso implique generar una política de confrontación con la República Popular China. Fíjate, Carlos, que Chile exporta 110 mil millones de dólares. Esas son sus exportaciones globales. Y lo que ha hecho en este tiempo, y lo habrás leído y escuchado tú, generó una política de romper un acuerdo que se había firmado con el gobierno de Boric, pero que venía desde la época de Sebastián Piñera, el fallecido presidente de derecha, respecto a un cable submarino entre Chile y China. Y lo increíble de todo esto resulta que ese cable submarino se sacó un decreto para llevarlo adelante, vino la intervención de Estados Unidos a través de su embajador, el señor Brendan Judd, un ex agente fronterizo que ahora ejerce de embajador en Chile, se intervino, se amenazó al gobierno chileno con suspender una serie de prerrogativas basadas en las visas waiver, y que pudiesen venir también una serie de sanciones económicas. 2 días después de enviarse ese decreto a Contraloría para que se tomara razón, se derogó este decreto. O sea, ¿qué más claro de la influencia de Estados Unidos en nuestra política que esa decisión? Pero además hay un elemento central. De esos 110 mil millones de dólares que te menciono, el 40% es comercio que se realiza con China. China es el principal socio comercial de Chile, con un superávit de 20 mil millones de dólares a favor de Chile. Y sin embargo, con Estados Unidos tenemos un 19% de comercio internacional, y significa entonces no solo enemistarse, sino que buscar y tensionar elementos centrales respecto a la política económica de Chile, que le va a resultar nefasto a este gobierno que quiere centrarse en lo económico. Súmale a eso lo siguiente. Se hablaba de que el cable submarino entre Chile y China afectaba la seguridad hemisférica del continente. A renglón seguido, la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que se niega la posibilidad de este acuerdo, de llevarlo a la práctica, ya existe un cable submarino que se está terminando su instalación, que es entre Chile y Australia, y fíjate que la empresa propietaria de esta es Google, una empresa estadounidense ligada a los servicios de inteligencia de Estados Unidos también. O sea, es una verdadera locura del punto de vista de esta política exterior de José Kast, de privilegiar a la hegemonía estadounidense, seguir mirando al norte, negarse a la posibilidad de seguir estableciendo relaciones con una China que en un momento dado le va a decir a este país, ¿saben, señores? Las cerezas,
los recursos forestales, los recursos pesqueros, el hierro, el cobre y el litio y otras cosas, las voy a comprar en otro lado. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con estos políticos tan nacionalistas, pero tan entreguistas respecto a las potencias occidentales. Y suma lo siguiente, o sea, no solo hay un elemento relacionado con este desvarío en la política internacional, sino que al mismo tiempo, en el plano de las relaciones internacionales, de la diplomacia, José Kast ya ha tomado ciertas decisiones que muestran cuál es su rumbo. Uno, nombra como embajador de Chile ante Estados Unidos a un miembro de la comunidad judío-sionista chilena, un empresario con vínculos con la comunidad judía, con vínculos con la comunidad judía estadounidense y con empresarios estadounidenses, Andrés Sergas Heyman. Nombra como embajador de Chile en Israel, en los territorios palestinos ocupados, al expresidente de la comunidad judío-sionista de Chile, el abogado Gabriel Saliasnik, un personaje nefasto, vinculado a la defensa de Carlos Menem en Chile en su momento, Alberto Fujimori de Perú, a casos de pedofilia, a delincuentes y a otra serie de personajes. Nombra como embajador de Chile en la ONU a un tipo que no es judío, pero es un absoluto sionista, como es el escritor Roberto Ampuero, un personaje que desconoce el genocidio, que reconoce la necesidad de estrechar relaciones con Israel. Solo nos falta saber quién va a ser el embajador de Chile en Argentina, que originalmente iba a ser Gabriel Saliasnik, no sabemos quién va a ser hoy, pero indudablemente va a ser alguien vinculado a la comunidad judío-sionista de Chile por la cercanía con Javier Milei, este judío en tránsito, como él mismo se ha declarado, y porque el asesor principal en relaciones internacionales de José Kast es un muchachote llamado Eitan Bloch, asesor de la Embajada de Israel en Chile, asesor del ex embajador Gil Arciali en Chile, un vínculo de coordinación entre las comunidades judías de Chile, Argentina y Uruguay, y además un asesor de un personaje vinculado también a la comunidad judía como Gabriel Silver, un ex diputado, principal lobista de las empresas israelíes en Chile. Ese es el panorama que tenemos, Carlos. Eso es lo que nos espera en función de esta política exterior errabunda, absolutamente alineada con Estados Unidos, con el régimen israelí y además declaradamente anticomunista, la necesidad de romper relaciones con Cuba, con Venezuela, con una serie de países. Claro, no romper con China, porque ahí empiezan entonces los problemas más serios. Convengamos también que esta puerta que abrió a la entrada de Katz también colaboró mucho el anterior presidente, ¿verdad? Gabriel Boric, que si bien tenía por lo menos en palabras, cierta identificación para condenar el genocidio en Palestina, todo lo demás abonaba el terreno de jugar para los Estados Unidos en política exterior, digamos. Sí, hay una postura bastante ambivalente de Gabriel Boric, ¿no? Porque si bien es cierto, ejecutó algunas acciones que había que apoyarlas, como fue el caso de impedir la participación de Israel en una feria de armas en Chile, o impedir la entrega de las credenciales del embajador, aunque todos sabíamos que tiempo después iba a volver a reconocerla, o sus declaraciones respecto a que el régimen israelí comete genocidio contra el pueblo palestino, es necesario destacarlo, suma a la causa. Pero también es cierto que esa postura quedaba absolutamente desmerecida con esta política, por ejemplo, de no establecer el rompimiento de relaciones con el régimen israelí. Si tú consideras que hay un genocidio, entonces tienes que romper relaciones. Tienes que dejar de tener cualquier tipo de relación con un régimen que asesina a hombres, mujeres y niños, y principalmente mujeres y niños. Así que en ese plano está el debe, pero está el debe también en función que dentro de su propio gobierno las dicotomías, las diferencias, la aceptación de una postura poco clara respecto a intensificar presiones contra el régimen israelí se frenaba, ¿no? Porque una cosa es ser partícipe del patrocinio dado por Sudáfrica en la acusación a la Corte Penal Internacional, pero la otra llevar adelante una política activa al respecto.
sobre todo teniendo en cuenta los cientos de miles de descendientes de palestinos que hay en Chile. Creo que ahí hubo ambivalencias que tenían que ver también con esta postura de críticas a la Federación de Rusia respecto a la guerra de Ucrania y alinearse más bien con Ucrania y no alinearse en una postura que, si estás tan lejos de la zona de conflicto, por lo menos trata de entender y tener más inteligencia y tener un poco más de conocimiento de cómo se llegó a esa guerra en Ucrania y no repetir como un loro, como un papagayo, la narrativa y el relato que Estados Unidos y la Unión Europea han tenido permanentemente. Hay luces y sombras en ese gobierno que, en virtud de lo que ha estado pasando, indudablemente son más sombras que luces, porque terminó siendo ciertos gestos más simbólicos que efectivos. Muy bien, Pablo Jofré Leal, muchísimas gracias por participar en Resumen Latinoamericano en este programa. Y seguimos en contacto, como siempre. Siempre leemos tus artículos, publicamos tus materiales. Nos parece realmente muy importante difundirlos, precisamente porque también, de eso no hablamos, pero lo sentimos todos los días. Hay una guerra cognitiva y una censura total por parte del entramado comunicacional sionista en todas partes del mundo para ocultar estos golpes serios que está sufriendo la coalición de Estados Unidos con Israel. Te mandamos un abrazo, Pablo, y seguimos Te atentos. agradezco enormemente tu llamado y al mismo tiempo reconocer el trabajo que haces en Resumen Latinoamericano en función de lo que me mencionabas, ¿no? Es necesario unir fuerzas, unir relatos, unir narrativa, porque la otra narrativa tiene muchísimo poder político, financiero, para llevar adelante sus relatos falsarios. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.